Oye, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que tenemos para hoy, ahí usted lo puede ver en pantalla, que se llama Examinando nuestra fe. Recuerde pues de que como siempre, una de las cosas que se permite pues es de que no es tanto una predicación, sino que es un diálogo, ¿verdad? Es una discusión en la cual pues todos vamos aportando nuestras ideas. Yo lo único pues que digámosle así que tengo como establecido nada más es como un guión, ¿no? Pero fuera de eso, prácticamente todos podemos colaborar con preguntas, con opiniones acerca del tema que se está dando. También otra cosa que le quiero comentar y que a veces lo hemos mencionado, es de que si, por ejemplo, usted tiene algún tema que le gustaría que se tratara, si en los chats en los que usted está, ahí lo puede poner precisamente para que lo podamos agendar y tenerlo para una futura reunión. En este caso, pues el tema que tenemos para hoy es este de examinando nuestra fe. Y fíjese que el pasaje que vamos a ver y que nos va a servir de base precisamente para poder hablar acerca del tema es este que está ahí. Mire, ve segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Hermana Daisy, ¿no puede leer por favor esa cita de segunda Corintios 13:5? Con mucho gusto. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Verdad? Mire qué pregunta más terrible, ¿va? Bueno, fíjese que una de las cosas que nosotros podemos notar en este pasaje es lo siguiente, y que es una, digámosle así, que como lo que hace es corregir una mala costumbre que mucha gente tiene, ¿va? Que a nosotros muchas veces nos gusta examinar a los demás, en el sentido de decir, mira ese cómo hace, va, mira, este está haciendo mal esto, o está haciendo mal esto otro. Y las escrituras en ese sentido como que nos hacen un llamado más, tal vez no tanto a examinar a los demás, sino a examinarnos a nosotros mismos. Tan es así de que usted se fija que en este pasaje hay dos palabras que ya las vamos a comentar. La primera es esta que tenemos acá, mire, ve, es examinados. Esa es la primera. Y la segunda es esta palabra que tenemos por acá, mire, ve, la palabra probaos. O sea, hay dos cosas que precisamente las escrituras nos dicen que nosotros debemos de hacer respecto de cómo vivimos nuestra fe. Y que este es uno de los aspectos que podemos decir que es bien importante. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de examinados? Fíjese que en el caso de examinados ocurre una situación y es el hecho de que la palabra que se ocupa en el texto griego, acá usted la puede ver, es precisamente esta palabra que está acá, mire, ve la palabra peirazo. Y esa palabra de peirazo tiene una curiosidad, de que es utilizada tanto para hablar acerca de las pruebas como de las tentaciones. Es por eso de que cuando usted busque este pasaje de 2 Corintios 13:5 o algo otros similares, se va a dar cuenta que a veces en algunos pasajes dice pruebas y en otros dice tentaciones sobre el mismo pasaje. Pero ¿y eso cómo puede ser? Precisamente porque la palabra esta peirazo, lo que hace es que describe las dos cosas. Describe tanto la prueba como la tentación. Ahora, claro, sí, y entonces, ¿y cómo podemos establecer una diferencia entre, por ejemplo, entre lo que es una prueba y lo que es una tentación, tomando como base el texto griego? En ese caso, la diferencia la vamos a tener en base al contexto, ¿verdad? Es el contexto el que nos va a ayudar en ese sentido a determinar si, por ejemplo, esta palabra peirazo, si tiene el significado de prueba o si tiene el significado de tentación. ¿Dónde se ocupa, por ejemplo, esa palabra? En Apocalipsis 2:2, cuando se habla acerca de la iglesia de Éfeso, dice que había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora bien, si usted dice, mire, ¿y cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Podríamos mencionar dos o tres. Una de ellas es que las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen del enemigo. Las pruebas tienen como propósito fortalecer nuestra fe. Las tentaciones tienen como propósito apartarnos de Dios. Entonces, en ese aspecto puede usted darse cuenta de que en ese sentido, básicamente lo que diferencia es la finalidad de cada uno. La finalidad de cada uno. Decimos, las pruebas provienen de Dios, las tentaciones provienen de Satanás,
las pruebas tienen como propósito fortalecer nuestra fe, las tentaciones tienen como propósito hacernos pecar. Entonces, en ese sentido, son diferencias que a la hora de las horas es importante que nosotros podamos tener en cuenta. La otra palabra que aparece acá es esta que tenemos acá. Mire, cuando habla acerca de probaos, cuando habla acerca de probaos. En ese caso, para hablar acerca de probaos, aquí tiene precisamente la palabra que se ocupa en el texto griego, que es la palabra dokimazo. ¿Y esa palabra qué significa? Significa evaluar, discernir, inspeccionar, examinar. Y por ejemplo, se ocupa en el Evangelio de Lucas, en Lucas 14:19, cuando aquella persona que dice que hace una fiesta y empieza a invitar a todo mundo. Y hubo uno que le puso la excusa de decirle, mira señor, fíjate que acabo de comprar unos bueyes y los voy a ir a probar. Los voy a ir a probar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde se ocupa uno de los tantos casos, pues donde se ocupa esa palabra de dokimazo. Entonces tenemos el hecho de que las escrituras nos hablan acerca de estas dos cosas, ¿verdad? Nos hablan acerca de examinarnos y nos hablan acerca de probarnos. Pero mire, por ejemplo, esto que dice acá el Salmo 139, perdón, el Salmo 139, los versículos del 23 al 24. Hermano Cristian, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? El Salmo 139, los versículos del 23 al 24. Con gusto, pastor. Mencione. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Correcto. Vea en este sentido cómo las escrituras nos hablan acerca de esas dos situaciones. Primero, el hecho de que nosotros nos debemos de examinar. ¿Va? Claro, cualquiera podría decir, mire, pero ¿y quién dice que el examen que vayamos a hacer de nosotros como que podría ser justo, ¿va? Como que podría ser correcto? Pero en ese caso, fíjese que también tiene que ver con una cuestión un poco como de madurez, ¿va? Porque a veces cuando a una persona hay que estarle diciendo lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, hasta cierto punto como que podría ser un poco de inmadurez, ¿va? Entonces, por eso es de que las escrituras en ese sentido nos dicen, mire, lo que nosotros debemos de hacer, dice, es que nosotros nos debemos de examinar. Y en este caso, pues en el Salmo 139, vea que la oración del salmista, ¿cuál es? Que Dios nos examine a nosotros. Y fíjese que aquí también hay otra situación. Mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 19 y versículo 12. Hermana Gladys, ¿nos puede leer esa cita, por favor? El Salmo 19 y versículo 12. Amén. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Correcto. Entonces vea de que en ese aspecto las escrituras como que tienen esa situación de que hay veces que, por ejemplo, ¿por qué nosotros no nos damos cuenta de las cosas malas que estamos haciendo? Porque es bien fácil señalar a los demás. ¿Va? Usted se fija, por ejemplo, que cuando Natán llega donde David y le cuenta la historia de aquel sujeto que tenía el montón de ovejas y que agarra la única corderita que tenía su vecino y la mató, David en ese momento, pues él muy valientemente dijo, ese hombre debe morir, ¿va? Pues sí, pero como el juicio que estaba emitiendo era para otra persona, entonces ahí sí que lo dijo con todos los poderes, ¿va? Lo interesante del caso fue precisamente cuando dice la escritura que el profeta Natán le dijo a ese hombre, eres tú. No, así nos bromeamos. O sea, era bien bonito cuando el juicio era para otra persona. Cuando el juicio era para otra persona, estábamos más que perfectos. ¿Va? Pero cuando el juicio es contra nosotros mismos, ahí es donde está ese problema. Ahora, claro, vea que en esta cita, precisamente el Salmo 19, ¿qué es lo que dice? Por aquello de que muchas veces nos cuesta, digámosle así, como hacer ese autoexamen o hacer esa autoevaluación de que si lo que estamos haciendo está bien o lo que estamos haciendo está mal, por eso es de que dice, líbrame de los que me son ocultos. O sea, dame la suficiente sabiduría como para poder entender en aquellas cosas en las que yo me estoy equivocando, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pues, si seguimos un poquito más adelante, precisamente hablando acerca de esto, una de las cosas que nosotros podemos notar es el hecho de que Dios nos conoce y nos conoce, pero re bien. Mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 139 y versículo 13. Hermana Claudia, ¿nos puede leer, por favor, el Salmo 139 y versículo 13? Si va en tráfico, me dice para No, poder... no, Ok, aquí estoy.
Ok, Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. correcto. Entonces podemos estar claros de una cosa, que si hay alguien que nos conoce pero re bien, es Dios. Fíjese que alguien me hacía uno de estos días una analogía un poco curiosa, ¿va? Por ejemplo, la forma en que los padres y las madres conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? En el sentido de que me decía esta persona, en el caso de las mamás, ¿va? En el caso de las mamás sobre el conocimiento que tienen de sus hijos. Decía, si es que nosotros hasta te hemos limpiado. ¿Cómo vas a creer que no te vamos a conocer quién sos? Pues, ¿verdad? En ese sentido, a veces como para poder decir, ay, mire, y es que los papás no se dan cuenta. ¿Cómo no? Si no es que los papás no se den cuenta. Y en este caso, por eso es de que las escrituras, cuando hablan acerca de dónde es que Dios nos conoce, si es que Dios nos conoce aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pues, aún desde ahí nos conoce. Y mire, por ejemplo, en este caso lo que dice primero de Samuel 16:7. Oscar, si nos lee, por favor, primero de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Correcto. Entonces ve esa situación de que eh, si vamos haciendo una relación, por ejemplo, de los versículos que hemos venido viendo anteriormente, cómo es que las escrituras nos dicen, examínese, revísese, ¿verdad? Y la otra cosa, pues que veíamos también del libro de los Salmos que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Lo que usted está viendo en estos versículos, ya que estamos viendo en esta parte del estudio, tiene que ver con lo siguiente, Dios nos conoce. Entonces, si Dios nos conoce, lo más seguro es de que si alguien realmente quisiera saber cómo está, pues una de las cosas que podría hacer sería preguntarle a Dios. La otra cosa también, y que es otro asunto que hay que mencionar, de que se ve que en ese aspecto a Dios no lo podemos engañar, ¿va? De decir de que a Dios le vamos a decir de que todo está bien y que somos unos grandes hombres y mujeres de fe, ¿va? Cuando Dios nos conoce incluso aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Mire, por ejemplo, lo que sucede acá en Primera de Corintios 3 del 12 al 13. 3 del 12 al 13. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Primera Corintios 3 del 12 al 13. Ahorita, dice la palabra de Dios, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Correcto. Ahí es cuando está hablando acerca de la cuestión del tribunal de Cristo en Primera de Corintios capítulo 3. Pero vea una cosa que dice, que nuestras obras van a ser probadas. O sea, de que en ese sentido, eh, bueno, podemos notar como por decir así esa dualidad, ¿va? De que por una parte las escrituras nos dicen, examinémonos a nosotros mismos, probémonos a nosotros mismos, porque también la otra cosa que las escrituras lo dicen igual de bien, es de que si nosotros no nos examinamos, pues Dios sí lo va a hacer. Dios sí lo va a hacer. Entonces, por eso es que dice, mire, lo que sucede con las cosas que nosotros hacemos para Dios, algunas son de oro, plata y piedras preciosas, y esas generalmente, ¿cómo se entienden? Aquel tipo de cosas que nosotros hacemos con sinceridad y que nosotros hacemos para Dios. El oro, la plata y las piedras preciosas tienen una cosa en común, los tres resisten el fuego. Mientras que la madera, heno y hojarasca, pues son aquellas cosas que hemos hecho por ego personal, que hemos hecho con desánimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y tenemos ahí la otra situación de que la madera, el heno y la hojarasca, también los tres tienen un elemento en común, es el hecho de que no resisten el fuego, ¿verdad? Los primeros tres sí resisten el fuego, los siguientes tres no. Entonces, una de las cosas que nos dice la escritura, miren, las cosas que nosotros vamos a hacer van a ser probadas, pues, van a ser probadas. No solamente se nos dice que nosotros nos examinemos, que nosotros revisemos, sino que también dice que un día Dios lo va a hacer, pues, ¿verdad? Que esa es otra cosa que es bien importante. Mire, por ejemplo, esta cita de Apocalipsis 1:14. Apocalipsis 1:14. Hermana Daisy, ¿se lo puede leer, por favor? Apocalipsis 1:14.
Amén. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Correcto. Aquí es hablando acerca de Jesucristo. Y en este caso, pues las escrituras hablando acerca de Jesucristo dice sus ojos son como llama de fuego. ¿Y eso qué significa? Que Dios conoce nuestros corazones, que Dios puede ver nuestro interior. Pues, nada más y nada menos, eso es lo que significa, ¿verdad? El conocimiento que Dios tiene. Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 está ese versículo tan interesante de que Jesús no se fiaba de la gente, dice, porque él conocía lo que había en el corazón de la gente. Entonces, como él conocía los corazones, no le iban a venir a engañar y a decirle cosas que no eran. Es por eso de que cuando Nicodemo le dice de que sabemos que ha venido de Dios, ¿qué es lo que hace Jesús? Le dice, tenés que nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque Saqueo en ese momento, perdón, ¿cómo se llama? Nicodemo, en ese momento le estaba mintiendo, pues. En ese momento le estaba mintiendo y Dios, que conoce los corazones, Jesús, que conoce los corazones, le estaba diciendo precisamente que lo que le estaba diciendo era una solemne mentira. Ahora fíjese que también hay una situación con esto de las pruebas, porque yo creo que nosotros a veces hemos escuchado de que Dios no prueba. Dios no prueba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya vamos a ver algunos pasajes en los cuales se ve que sí. Lo que las escrituras sí son claras es que Dios no tienta. Por eso es que el libro de Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta, pero de que prueba sí, de que prueba sí. Mire, por ejemplo, lo que sucede en este caso en Juan 6, del 5 al 6. Hermano Cristian, si lo puede leer, por favor. Juan 6, del 5 al 6. Amén. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Correcto. Fíjese que una de las cosas que yo a veces he visualizado, por ejemplo, cómo era la relación de Jesús con los discípulos, era hasta cierto punto como el colegio de teología, ¿verdad? En el sentido de que qué era lo que pasaba con ellos. Bueno, primero escuchaban sus enseñanzas, el sermón del monte, por ejemplo, el discurso que está en Juan 14, 15 y 16, Mateo 24, Mateo 13, o sea, en las escrituras nosotros notamos que hay un montón de enseñanzas de Jesús extensas, de las cuales los discípulos aprendían. Pero también otra de las cosas, por ejemplo, que era parte de esos 3 años y medio, de esos 3 años que ellos anduvieron con Jesús, que era el hecho de aprender haciendo. Entonces, en este momento que ha llegado toda esa cantidad de gente a escucharle, viene el Señor y le hace la pregunta y se la hace específicamente a Felipe, ¿verdad? Porque Felipe, recuerde que era uno de los que en más de alguna ocasión cuestionaba a Jesús. Felipe es el que en el Evangelio de Juan le dice a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la pregunta de Jesús iba bien directa y en este caso, ¿a quién le dice? A Felipe. Le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero mire qué es lo que dice la Escritura. Dice, pero esto decía para probarle. O sea, vendría a ser, ¿sabe por qué yo hago a veces la analogía como así como el colegio de teología? En el sentido de decir, usted se fija que en esta materia de homilética, que es una de las cosas que a veces hay que hacer, ir a predicar a los parques, ¿no? Ir a predicar a los buses. Entonces, ¿qué es lo que implica? Implica de que no solamente había enseñanza, sino que también se aprendía haciendo. Dígame, hermana Claudia. Yo veo la prueba, pastor, como estar en un partido de fútbol. Yo puedo presumir de una gran fe, puedo presumir de gran ministerio, de una vida cristiana en la banca. Ah, Pero claro. hasta que voy al partido, ahí se ve, sí, todo el ejercicio, la proteína, las técnicas y todo lo que me han enseñado funciona, ¿verdad? Si la Ujú. fe no es probada, me quedo en la banca siempre. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Precisamente en base a esto que estamos viendo, de que la fe, una de las cosas que tiene como finalidad es hacer crecer nuestra fe, cuando Jesús le dice a Felipe, ¿y de dónde compraremos pan para que coman estos? Claro, dice, esto decía para probarle.
pero porque Jesús quería avergonzar a Felipe, ¿no? ¿No? Sino que lo que él quería hacer era precisamente, claro, todas estas vivencias que los apóstoles tuvieron, ya cuando ellos se quedaron solitos, porque Jesús había ascendido a los cielos, porque había sido derramado el Espíritu Santo, que era lo que tenían ellos, las vivencias de lo que les había pasado con Jesús. O sea que no todo era solamente de decir, escúchenme hablar. No, sino que habían cosas que había que ir a hacer. Pues. Habían cosas que había que ir a hacer. Y en este caso, ¿qué era lo que había que ir a hacer? Darle de comer a toda esa gente. Eso era lo que había, ese era el problema a resolver. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que dice las escrituras, esto decía para probarlo. Pero claro, cuando la prueba viene de Dios, cuando el propósito de la prueba es fortalecer nuestra fe, cuando el propósito de la prueba es que nosotros aprendamos algo de nosotros mismos, cuando tiene como finalidad que nosotros aprendamos cuál es nuestra relación con Dios. Porque usted se fija, y le voy a poner un caso, usted se fija de que, por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad, cuando Él iba con ellos en la barca, ¿qué fue lo que dijeron ellos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea que ellos hasta ese momento ellos pensaban, permítame, hasta ese momento ellos pensaban de que Jesús solo podía curar calenturas y cosas así por el estilo, pero no que podía calmar tempestades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El que ocurriesen ese tipo de cosas, a ellos le fue, hermana Gladys, yo creo que ella entendió ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que cuando Jesús los enfrentaba a ese tipo de cosas, ¿qué era lo que sucedía? Aprendían cosas de él que antes no sabían. Pues sí, porque vaya, vea una situación. No es lo mismo darle de comer a 2 personas que darle de comer a 5,000. ¿Sabes que el problema es diferente? Pues sí, porque vaya, si alguien dice, mire, fíjese que es una familia de 4 que tiene problemas de comer y todo, seguramente Jesús le hubiera dicho a Judas, mira, de ahí de lo que tú andas, saquemos y démosle. Pues sí, pero eran 4 personas. Pero en este caso estamos hablando que eran 5,000. Y todavía las escrituras dicen que eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Dígame si no era prueba. Entonces, claro, mucha de la relación que tenía Jesús con los discípulos era que no solamente escuchaban sus enseñanzas, sino que también habían ciertas cosas que ellos llevaban a la práctica. Por eso es de que, por ejemplo, mandó en una ocasión a los 70 a predicar de 2 en 2. Porque no todo era teoría. No todo era teoría. Habían cosas que había que ir a hacer. Claro, ¿qué fue lo que ellos hicieron cuando iban de 2 en 2? Dice que expulsaron demonios, que sanaron enfermos, hicieron un montón de cosas. Pero vamos al asunto de que parte de esa relación que Jesús tenía con los discípulos, ¿qué era? Era parte enseñanza, era parte teoría, pero también había una parte de práctica. Y aquí viene la parte de la práctica. ¿Va? Hay que darle de comer a toda esa gente. Felipe, si hubiera tenido placas, él hubiera tragado. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde dice la escritura, esto decía para probarle, dice acá. Esto decía para probarle. Mire, por ejemplo, lo que pasa en este caso, en Génesis 22, 1 y 2. Génesis 22, 1 y 2. Hermano JC, ¿será que nos puede leer esa cita de Génesis 22, 1 y 2? Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Correcto. Vea de que en este caso, mire qué es lo que dice la escritura, aconteció después de estas cosas. ¿Después de qué? Después de que Dios había llamado a Abraham, después de que se le había aparecido en el pacto aquel de los animales divididos, que le había hecho la promesa a Sara que iba a tener un hijo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, después de todas esas cosas. Mire qué fue lo que sucedió, que mire, probó Dios a Abraham con el sacrificio de Isaac. Ahora, claro, yo le aseguro una cosa.
de que si Dios le hubiera pedido a Abraham una ofrenda de dinero, pues él hubiera hecho, sí, hombre, aquí está. Y recuerde que Abraham tenía piso. Porque cuando fue a rescatar a Lot, ¿a cuánto llevó? A 318 criados. Imagínese tener planilla para 318. Abraham tenía pisto. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso le pide algo mucho más importante, su hijo. Claro, el escritor de Hebreos cuando ve esta situación, dice de que Abraham accedió porque pensaba de que Dios tenía incluso poder para resucitar a su hijo si él lo mataba, ¿verdad? Aparte pues de que está encerrada esa situación tipológica de que es el padre ofreciendo al hijo, ¿va? Pero que por cierto vamos a ver un día de poder expandirlo de una manera más amplia. Pero vea esta situación, mire, por ejemplo, ya si relacionamos los dos pasajes, mire qué es lo que ocurre. En el caso de Felipe, ¿qué fue lo que Jesús lo hizo? Para probarle. ¿Qué fue lo que hizo con Abraham? Dice, Dios probó a Abraham. Ahora, ¿cuál es la finalidad muchas veces de estas pruebas? Que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces cuando pasamos por ese, así como decía nuestra hermana Claudia, ¿va? De que a veces desde la banca es bien fácil hablar. Ah, no, sí, sí es bien fácil llegar al hospital y decirle a una persona, tenga fe. Ajá, pero ¿y cuando el que está en el hospital soy yo? ¿Cómo es la cosa ahí? Va? ¿Cómo es la cosa ahí? No, si yo llego y yo estoy sanito y llego donde la persona que tiene con el montón de mangueras alrededor y le digo, no, hermano, tenga fe. Pues sí, pero yo después cuando se termine la hora de visita, yo me voy a ir para la casa. Yo me voy a ir para la casa. Pero ¿y la persona que se queda ahí? ¿Y la persona que se queda ahí? Entonces, muchas veces cuando se pasan ese tipo de cosas, ¿qué es lo que sucede? Las pruebas nos hacen ver cosas de nosotros mismos, ¿verdad? En el sentido de que qué tan apegados a lo material somos, qué tan egoístas somos, qué tan sincera es nuestra relación con Dios. Hay una serie de cosas que descubrimos. Ahora mire, por ejemplo, lo que sucede en este caso. Jueces 2 del 20 al 22. Hermano Cristian, si lo lee, por favor. Jueces 2 del 20 al 22. Con gusto, pastor. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Correcto. Vea esta situación de que cuando fue la conquista de Canaán, que fue una de las cosas que Dios dijo, mire, Dios tenía el poder para expulsar a todas las naciones así de una sola vez. Pero mire por qué dice que no lo hizo, dice, para probar, para probar con ellas a Israel. ¿Cómo así? Porque usted mire el libro de los jueces y qué era lo que sucedía cuando Israel se apartaba de Dios, qué era lo que Dios hacía, permitía que sus enemigos los esclavizaran. Cuando ellos estaban oprimidos, clamaban a Dios, Dios los liberaba. Cuando ellos se sentían libres, volvían a apartarse de Dios, Dios venía, traía otro sujeto que los volvía a esclavizar, y así ocurrió ese ciclo 13 veces. Y así ocurrió ese ciclo 13 veces. O sea que como que eran algo necesito, en ese aspecto como que era un poco terrible. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que por qué Dios no expulsó a las naciones. Mire, ¿por qué dice? Para probar. Y quiero que note otra cosa. Dice para probar con ellas a Israel. Mire qué es lo que Dios esperaba de ellos. Si procurarían. O sea, si por lo menos iban a tener la gentileza de intentarlo, pues. ¿Verdad? De tratar de hacer lo correcto, porque a veces la gente como que se desanima en el sentido de pensar de que, pues mire, Dios desea una perfección tremenda, ¿va? En parte sí y en parte no, fíjese. Pero una de las cosas que tiene que ver es la cuestión esta de poder decir, bueno, mire, y yo en mi corazón trato de hacer lo bueno. Mire, por ejemplo, veamos, hermana Gladys, diga. Y después la hermana Claudia. Primero la hermana Gladys y después la hermana Claudia. Sí, con respecto a eso de que Dios nos prueba,
Hay un pasaje en Deuteronomio donde dice el Señor, ¿verdad? De que le dice al pueblo, acuérdate del camino por donde te he traído, el desierto, para probarte, le dice, y para saber lo que había en tu corazón. Yo estaba leyendo sobre eso y dice que cuando dice para saber lo que había en tu corazón, no, porque eso no quiere decir que Dios no sabía lo que había en el corazón de ellos, sino que ellos mismos supieran lo que había en su corazón, porque a veces ni nosotros mismos sabemos lo que hay o cómo vamos a reaccionar ante una prueba. Muchos pues se vuelven atrás, ¿verdad? Como el pueblo de Israel también, más de uno se fue, pues entonces renegaban y todo. Entonces, no es que Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón, sino que nosotros mismos no sabemos, ¿verdad? Y vaya, como el caso de Pedro, Pedro le decía al Señor, no, yo no te voy a negar, yo voy a dar la vida por ti. Y en la primera de cambio lo negó. Entonces, ni Claro. él mismo sabía lo que había en su corazón, cómo iba a reaccionar. Sin embargo, el Señor sí lo sabía. Pero vea de que fue precisamente la prueba lo que puso en evidencia si, Exacto, que si realmente él era sincero o era por boca. Hermana Claudia, exacto. dígame, perdón. Hola, hermana Claudia. Y deberíamos de alegrarnos, ¿verdad, pastor? Porque dice también en Oseas 2:14, yo te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón, te conquistaré y te hablaré al corazón. O sea, qué lindo, ¿verdad? O sea, yo sé que la prueba muchas veces no se entiende, muchas veces no renegamos, nos deprimimos, entristecemos, pero el Señor nos dice, gózate en la prueba porque allí te estoy conquistando. Claro, claro. Y es que esa es la razón precisamente por la que Dios lo hace. ¿Por qué razón? Porque vaya, se da la situación y como usted lo explicaba muy bien, ¿verdad? En el sentido de decir, ah, no, si es que desde la distancia es bien fácil hablar, va. Desde la distancia es bien fácil hablar. Pero ¿qué pasa cuando soy yo el que estoy pasando por la situación? Porque uno, si usted se fija, uno antes de tener la prueba, uno a veces como que tiene un concepto un poco agrandadito de uno, ¿va? En el sentido de decir, no, es que mi fe ha crecido. Ajá, sí, va. Es que mi fe ha crecido, si es que de veras yo me he vuelto un cristiano, es que yo para Dios soy indispensable, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando pasan ese tipo de cositas, a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? Que muchas de las cosas que nosotros pensábamos de nosotros mismos no son correctas. Y ahí, cabal, así como dice el libro de Oseas, ¿qué es lo que se necesita? Que Dios nos lleve al desierto. Bueno, y la otra cita que decía nuestra hermana Gladys, que también es cita de desierto, que te traje por el desierto. Es que mire, si para llegar de Egipto a la tierra prometida, había una ruta que se llegaba en 12 días, pero se iban a topar con los filisteos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está esa situación de que ¿por qué hizo Dios la prueba la ruta más larga? Ah, bueno, porque en la ruta más larga no había agua, no había comida, y como que había una oportunidad bien grande para renegar, ¿va? Y de hecho mucha gente lo hizo. Y de hecho mucha gente lo hizo. Entonces son de las situaciones de que, ¿qué es lo que sucede? Las pruebas a la hora de las horas lo que hacen es mostrar quién realmente somos. Quién realmente somos. Ya vamos a ver unos pasajes más adelante que yo sé que usted los tiene en mente y que nos van a aclarar un poquito mejor parte de esto que estamos diciendo. Mire, por ejemplo, lo que ocurre acá siempre cuando hablamos acerca de las pruebas. Hermana Daisy, ¿nos puede leer esa cita de Deuteronomio 13 del 1 al 3? Mire esto que la hermana Daisy nos va a leer. Deuteronomio 13 del 1 al 3. Con gusto. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Ok, ahora retomemos un poco de, por ejemplo, lo que nos decía nuestra hermana Gladys. ¿Y usted cree que Dios no lo sabe? Claro que sí. Pero ¿cuál era la finalidad de la prueba?
Porque mucha gente seguramente decía, yo sí amo a Dios. Es que eso sería como que alguien diga, mire, fíjese que esa persona es bien buena gente, nunca ha robado, fíjese. No, es que nunca lo han puesto donde hay. Espérese que lo pongan donde hay. Y ahí como que la cosa va a ser un poco más difícil, ¿verdad? En el sentido de decir, lo hago o no lo hago. Ahí la cosa va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Tal vez no tanto el hecho de que Dios se dé cuenta como que si Dios hasta antes de ese momento no lo supiera. No es ese el asunto. No es ese el asunto de que como que Dios no lo supiera. El asunto es para que nosotros nos demos cuenta. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Dice la escritura que se va a dar el caso, por ejemplo, que van a haber falsos profetas. Y fíjese que todavía incluso, mire qué complicado lo pone la escritura, que dice que la señal del profeta se puede cumplir, ¿verdad? Porque vea que en el versículo 2, ¿qué es lo que dice? Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, pero mire aquí es donde está el asunto, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, o sea, apartémonos de Dios. ¿Qué es lo que dice la escritura que había que hacer en ese caso? Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, dice, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿el qué? Dice, os está probando, ¿verdad? Claro, porque mucha gente, mire, se cumplió lo que dijo. Sí, pero ¿y su doctrina cuál es? ¿Y su doctrina cuál es? Porque no es tanto el hecho de que haga milagros, porque los milagros y la doctrina tienen que ir a la par. Y este es un detalle bien importante cuando usted escuche a veces personas que dicen que vienen de parte de Dios, que los milagros y la doctrina tienen que venir a la par. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Mire, la señal se puede cumplir, pero si esta persona me dice que me aparte de Dios, ¿qué dice? No hay que hacerle caso. ¿Por qué? Dice, porque es una prueba. Es una prueba. ¿Para qué? Dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios. ¿Verdad? Entonces hay situaciones en las cuales se ve ese aspecto precisamente de parte de Dios está ese elemento de la prueba. Mire, por ejemplo, mire lo que ocurre en este caso en Segundo de Crónicas 32-31. Hermano Hernán, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? De Segundo de Crónicas 32-31. O está así como me menciona a veces que hay veces que está trabajando y está escuchando el estudio. Segundo de Crónicas 32-31. Quiero ver. Buenas Hermano, noches, ahorita, con todo gusto. okay, gracias. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén. ¿Y de quién está hablando aquí? Del rey Ezequías. Recuerda que el rey Ezequías, una de las cosas que le había pedido al Señor era que no se quería morir tan rápido. El Señor le dio 15 años más. Pero ¿qué fue lo que dice la escritura que sucedió? Que cuando lo llegan a ver los enviados del rey de Babilonia, una de las cosas que él empezó a decirles, mira todo el dinero que yo tengo. Mira todo el dinero que yo tengo. Y entonces ahí resulta que el rey de Babilonia, todo ese dinero tenemos. Pues no te preocupes que más adelantito te voy a venir a conquistar, pero como él de bocón le empezó a decir todo eso, entonces, ¿qué dice la escritura? Que por qué fue que Dios lo hizo. Dice, lo dejó para probarle. Lo dejó para probarle. Entonces, vea esa situación, pero fíjese que también en medio de todo esto, aquí hay una situación bien curiosa, que es cierto que aunque Dios nos prueba, pero hay un único caso en el que nosotros lo podemos probar a él, ¿verdad? Y es lo que está precisamente acá en Malaquías 3:10, porque dice, traed todos los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, vea en este aspecto como, bueno, y mire, y a la hora de las horas como que no es muy atrevido, por decirlo así,
de que nosotros tratemos de probar a Dios. Pero ¿sabe por qué en este momento Dios lo hace? Y también otra cosa que hay que decirlo, ¿con quién lo hace? ¿Con quién lo hace? Porque lo hace con sus hijos. Cuando una persona se pone en una actitud, así como por ejemplo, como la de, ¿cómo se llama? Como la de Pilato, hace un milagro. Dice la Escritura que Jesús no hizo ninguno. Jesús no hizo ningún milagro, ¿verdad? ¿Por qué razón? Precisamente porque cuando una persona cuestiona a Dios con orgullo, ya no le responde. Ah, pero cuando una persona cuestiona a Dios con sinceridad, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Luego fíjese que si seguimos más adelante hablando acerca de esto, de esta situación que estamos hablando de las pruebas, en esta cuestión del autoexamen, mire una de las cosas que las escrituras nos dicen. Hermana Olga, ¿nos puede leer esa cita de Mateo 5 del 23 al 24? Mateo 5 del 23 al 24. Sí, hermano. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Correcto. Vea una cosa que el Señor nos dice. Mira, vas a presentar tu ofrenda y te das cuenta que tienes algo contra alguien. Fíjense que una cosa que a mí me llama la atención de este pasaje es lo siguiente. Es el hecho de que las escrituras nos digan, revisa tú sin necesidad de que yo te diga. Entonces como que está la cuestión esa de que, mire, ¿y Dios que no nos puede decir? Claro que sí. Pero también una de las cosas que va buscando es de que si nosotros estamos madurando, que llegue un momento en el que nosotros mismos nos demos cuenta de aquellas cosas sin necesidad de que nadie nos esté diciendo, de aquellas cosas que están bien y que están mal, ¿verdad? Porque yo creo de que cada uno de nosotros, si por ejemplo los que estamos acá y que tenemos hijos, creería yo que para nosotros sería bien frustrante que un hijo llegue a grande y se le tenga que estar diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces vea de que en este caso, qué es lo que dice la escritura? Las escrituras nos dicen, mira, si tú sabes el problema que tenés y te has dado cuenta, resolvelo. No tenés que esperar en ese sentido a que Dios te tenga que decir que lo que estás haciendo está bueno o está malo. Y fíjese de que tan es así de que, por ejemplo, hay un salmo que creo que todos conocemos, el Salmo 51. Pastor, perdón, me voy a levantar un momento. Ah, ok. Solo, si gusta, solo siléncielo para que no se escuche. Ok. Entonces, mire qué es lo que sucede. Mire qué es lo que sucede. Por ejemplo, lo que dice el Salmo 51. Fíjese que este titulito que le he marcado aquí en rojo es precisamente porque esas son indicaciones del texto hebreo, ¿verdad? Esas son indicaciones del texto hebreo. Y en el texto hebreo, ¿qué es lo que dice? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Se imagina qué duro debió ser para David escribir ese salmo? Ah, bueno, y hay una cosa que creo que es interesante que digamos a esta altura del asunto. Nosotros hemos escuchado muchas veces, y es una explicación correcta, de que los salmos fueron escritos para ser cantados, ¿verdad? Lo cual es correcto. Pero se imagina qué duro debió ser para David escribir un salmo en el que cantaba sobre el pecado que había cometido. Ay, eso debió ser espantoso. Ahora, claro, también es cierto de que una de las cosas que resalta en el Salmo que es la misericordia de Dios. Porque fíjese, mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 51, del 3 al 4. Dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces notamos esa situación de que una de las cosas que tuvo que hacer David en ese momento, hacer un examen precisamente de qué era lo que había sucedido, de lo malo que había hecho, y que la única alternativa que le quedara era acogerse a la misericordia de Dios. No tenía otra. Luego fíjese de que hay otra situación que también es importante que nosotros podamos ver en esto. Mire,
y es acerca del apóstol Pablo. En esta situación del autoexamen, fíjese de que hay dos cosas que las escrituras nos muestran acerca de Pablo y que es bien importante que nosotros podamos ver. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice en Filipenses 3 del 12 al 14. Hermana Claudia, se nos lo lee, por favor. Filipenses 3 del 12 al 14. A ver, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Imagínese que Pablo, que se le había aparecido el Señor en persona, que escribió desde Romanos hasta Filemón, él decía, yo no soy perfecto, que fundó tantas iglesias, que sanó a tantas personas. No dice, yo no lo he alcanzado. Ahora bien, y pongamos esto en perspectiva, de que cuando Pablo dice eso, no es la justificación ¿cómo se llama? No es la justificación a no tratar de cambiar. No, sino que ¿qué es lo que dice? Una cosa, dice acá al final del 13, dice, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, él entiende de que, mire, tal vez, y seguramente mucha gente lo ha de ver idealizado, en el sentido de decir, hijo, qué bárbaro, este hombre, que tanta fe, tantas experiencias que ha tenido con Dios. Sí, pero el asunto es, mire, no soy perfecto, no soy perfecto. Todavía, y fíjese que mire acá, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 12:7, hace una confesión, hermana Daisy, si nos lo puede leer, por favor, 2 Corintios 12 del 7 al 9. Con gusto, hermano. Y para que la grandeza de sus revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el Espíritu, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Correcto. Mire qué tremendo lo que dice Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que era una de las cosas, él se conocía y él decía, yo sé de que si no, los jóvenes últimamente tienen una su frase que a mí me ha gustado mucho, son de las cosas que me ayudan a mantenerme humilde, ¿verdad? Ellos a veces lo ocupan, por ejemplo, para referirse de que si digamos, si se tropiezan en público y la gente se ríe de ellos, dicen como una forma de tratar de salvar el asunto, dicen, son cosas que hago para mantenerme humilde, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué era lo que sucedía? Pablo sabía de que él también tenía un problema parecido. Imagínense, para todas las experiencias que él había pasado, perfectamente se le podían ir los humos a la cabeza, ¿verdad? Pero mire el autoexamen que él hace. Él sabía que como humano, lo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros, que podemos creer que somos la octava maravilla. Pero ¿qué dice la Escritura? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios? Puso una limitación en mí. Puso una limitación en mí. ¿Verdad? Y es por eso de que a veces es extraño y nosotros muchas veces hemos visto situaciones como esa
de que hay ministros que tienen, ¿cómo se llama? Que hacen campañas de sanidad y a veces ellos mismos están enfermos o tienen hijos enfermos. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Va? De que cómo es posible que él ora por las personas y sanan y que para que tengan hijos y un montón de cosas. Y él en su familia está pasando por ese tipo de cosas. Qué bueno que Pablo entendió que ese problema era porque él corría peligro de que se le fuera el humo a la cabeza. Se imagina el análisis que él tuvo que hacer, o digámosle así, ¿cómo fue que él llegó a esa conclusión? Pues de poder decir, no, mire, si a mí todo me saliera bien, capaz que yo me creería la cuarta persona de la Trinidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, no, mire, dice, para que no me engrandezcan las revelaciones. Entonces Dios ha permitido que yo tenga esa limitante. Así como le comentaba esa situación de las cosas que me mantienen humilde. Y fíjense que, por ejemplo, hay otro caso que también es bien interesante, y es el de Job. Porque usted se fija que en el caso de Job, por ejemplo, dice la Escritura, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué lindo, va. No, hombre, si sería el creyente perfecto. Pero mire lo que ocurre en el capítulo 42. Hermano Cristian, si nos puede leer Job 42 del 3 al 6. Job 42 del 3 al 6. Amén. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Imagínese el hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Reconoce en el capítulo 42 que después de la prueba que había tenido, ¿para qué le había servido todo eso? Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay ciertas cosas que a veces nosotros no las entendemos hasta que nosotros pasamos por la prueba. Dígame, hermana Claudia. Ese versículo de Job nos recuerda que Job dice, yo hablaba lo que no entendía, ¿verdad? Por eso cuando Job dice al principio, Jehová dio, Jehová quitó, él estaba equivocado, pastor. Y yo siento que ese versículo nosotros lo agarramos como bandera a veces para explicar cosas que no entendemos y estamos hablando igual que Job, hablamos lo que no entendemos echándole la culpa a Dios. Y muchas veces no es Dios el que tiene la culpa, somos nosotros Sí, porque mismos. el que le Eso, quitó las cosas no fue Dios. sí, no fue Dios, es que Dios no es ladrón. Dios no te va a quitar algo que ya te dio. Obviamente estamos en un mundo caído, ¿verdad? Tenemos una naturaleza caída y esa es la lucha que nosotros necesitamos tener día a día. Pero quien le había nublado el entendimiento a Job era el enemigo. Y Dios le aclaró los pensamientos después de 38 capítulos de renegar, de victimizarse, de hacerse el justo, ¿verdad? Argumentando y peleando con Dios hasta que se humilló y quiso escuchar a Dios. Hasta entonces entendió por qué le había venido esa situación. No había sido Dios el que le había quitado las cosas. Pero mire qué interesante de que precisamente toda esa experiencia de prueba, ¿para qué le sirvió a Job? Precisamente para poder hacer ese autoexamen. De poder decir, claro, alguien lee Job 1:1 y hubiera dicho, ¡qué hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Qué creyente! ¿Verdad? Porque vea que quien hace ese comentario es Dios, ¿verdad? Porque precisamente el Espíritu Santo que inspiró el libro de Job, ¿qué es lo que comienza narrando? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Claro, cualquiera lo ve en ese momento y dice, qué hombre, qué fe, qué espiritualidad. Sí, pero la experiencia esa que le pasó le ayudó a él a entender un montón de cosas que él antes no conocía. Y hasta qué momento se dio cuenta hasta que le pasó eso.
Entonces hubo un montón de cosas que él comenzó a entender, ¿verdad? Un montón de cosas que él comenzó a entender. Pero ¿qué tuvo que pasar? Y esta tal vez es una de las cosas importantes en esto, ¿qué tuvo que pasar para que él lo entendiera? Que él pasara por la prueba. ¿Cuál fue la finalidad de la prueba? Que él pudiera hacer ese autoexamen de poder decir, vaya, yo pensaba de que yo era, que yo en mi fe estaba bien, que yo en mi fe estaba bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando pasan ese tipo de cosas a la hora de las horas, como que caemos en la cuenta, pues quizás no, ¿verdad? Quizás la cosa no era como yo pensaba, sino que efectivamente sí había cosas que mejorar, pero ¿qué ocurría? Yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta porque había creado esa burbuja en la que yo pensaba que yo lo hacía todo correcto, en la que yo pensaba que yo estaba encima de los demás, en la que yo pensaba de que tenía tal vez cierto nivel de inmunidad y a veces hasta cierto punto de desprecio hacia los demás en el sentido de decir, por las cosas que lloran, ajá, pero cuando nos pasan a nosotros, ahí ya como que la cosa agarra otra cara, ¿va? Como que la cosa agarra otra cara. Y fíjese de que, por ejemplo, hay algunas cuestiones que por ejemplo, las escrituras nos invitan a tener un cambio de actitud. Mire, por ejemplo, lo que dice acá el libro de Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjense que una de las cosas que a mí me llama la atención de este versículo es lo siguiente, es el hecho que ocupa esta palabra que dice para que comprobéis. Porque a veces el problema no es que no sepamos cuál es la voluntad de Dios. Sí la sabemos. Está en las escrituras. El asunto es que por alguna razón nos resistimos a hacerla. Claro, cuando pasan todas esas experiencias, ¿qué es lo que hace? Que lo que nosotros tenemos como teoría lo empezamos a comprobar, ¿verdad? Y es ahí precisamente donde las escrituras nos hacen ese llamado. Y mire, por ejemplo, lo que dice Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y fíjese que hay una situación bien importante. En medio de todo esto, de las pruebas, del autoexamen que nosotros podríamos hacernos al respecto. Hermana Gladys, ¿nos puede leer, por favor, Juan 16:13? Juan 16:13. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Correcto. Fíjese que una de las cosas que es importante en medio de todo esto y que es muy importante, y es el hecho de que reconozcamos la ayuda que el Espíritu Santo nos puede dar en los momentos de prueba para iluminar nuestra mente y nuestro corazón para entender las cosas. Fíjese que, bueno, yo a veces he pensado, por ejemplo, de que nosotros como que tenemos una mala óptica del Espíritu Santo, porque muchas veces agarramos el Espíritu Santo solo para pelear con los pentecostales sobre que si los dones existen o no existen y todo ese tipo de cosas. Y las escrituras no limitan al Espíritu Santo a eso. Vea lo que dice Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuándo ocurrió eso? En el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que va a hacer? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, una de las cosas que es bien importante y que en medio de toda esta situación, cuando pasan las pruebas, cuando pasan ese tipo de situaciones, cuando tenemos que hacer ese autoanálisis, es muy importante precisamente depender de la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ilumine nuestros corazones, para que nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando.
Vamos a dejar entonces este momento donde llegamos a las preguntas y a las opiniones y los comentarios de cada uno de ustedes. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de mostrarles el tema de la próxima semana, pues este es el momento. A ver, hermana Claudia, dígame. Me gusta este tema, pastor, porque hay algo que como cristianos nos cuesta admitir, y es el tema de la responsabilidad personal, ¿verdad? Muchas veces como cristianos nos cuesta hacernos responsables de nuestras actitudes, de nuestros errores, de nuestros defectos. Y creemos muchas veces que con ir a la iglesia, con leer la Biblia, todo está bien, pues, y hay cosas que seguimos cometiendo y seguimos equivocándonos. Y yo le quería hacer una pregunta, pastor. A ver, dígame. Cristo perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Sí, Pasados, presentes y futuros. sí. Pero ¿qué pasa, pastor, si hay pecados de los que yo no me he arrepentido? Fíjese Si que yo no por los he eso confesado, si yo los sigo justificando, si yo sigo creyendo que estoy bien, si todo el mundo lo hace, o sea, ¿qué pasa con eso? y yo no sé si usted ya había entrado a la hora que leímos una cita del libro de los Salmos, que está más atrasito, pero si no, lo va a ver en el video completo, donde el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y que dice, líbrame de los que me son ocultos. O sea que una de las cosas precisamente que le debemos de pedir a Dios es eso de que ayúdame con aquellas cosas que yo no me he dado cuenta y que creo que estoy haciendo bien o que creo que no son malas, ¿verdad? Porque esa es la otra situación. Entonces, parte de lo que nosotros debemos de incluir en nuestras oraciones es precisamente esa situación de decirle al Señor, mira, ayúdame con aquellas cosas que a mí se me están escapando. Y precisamente, vaya, usted veía, por ejemplo, que en ese pasaje de Mateo que dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, vea que no, y a mí una de las cosas que me llama la atención de ese pasaje no es el hecho de que diga, y que Dios te diga que tú tienes algo contra tu hermano, sino que como que yo caigo en la cuenta. ¿Qué espera Dios de mí en ese sentido? Que hay cosas en las que yo debo de ser lo suficientemente responsable, ¿verdad? Pero precisamente para darle un poco más de cierre a su pregunta, por eso es de que vamos a ver de irnos un poco para atrásito, precisamente para ver esa cita que le mencioné. La cita que le mencioné, déjeme ver, sí, estaba un poquito atrás. Era casi de las primeras. Yo creo que usted no estaba a esa hora, pero la vamos a mencionar precisamente para que podamos verla. Ajá, aquí está, mire, el Salmo 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, yo no me estoy dando cuenta que me estoy equivocando. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, que también el salmista como que está con aquella situación de que puede ser que yo no me he dado cuenta. Y si no me he dado cuenta, por lo menos qué bueno que tiene la gentileza de orarle a Dios y decirle, mira Señor, si a mí se me escapa, ayúdame vos, ¿no? Ayúdame vos a darme cuenta de qué es lo que puede estar sucediendo por ahí. Hermana Gladys, ¿sí? Fíjese, pastor, que justamente sobre ese salmo yo había dejado aquí una notita, porque yo he oído predicar sobre ese versículo o lo he oído mencionar y casi siempre se hace referencia a los pecados ocultos, pero de los demás, quizás, ¿verdad? Pero no Sí. aplicado a uno mismo. Y hace poco un pastor en una clase nos lo explicó muy bien y a mí me resultó bien interesante porque dice de los que cuando dice se está refiriendo a mí, Ajá, los míos, ¿verdad? no Yo, los de mi, los demás. todo eso se refiere a mí. Entonces, al explicar bien esa frase o esa palabra entonces, en realidad sí aplica para nosotros, porque no nos damos cuenta a veces de los pecados que tenemos nosotros a veces en nuestro corazón, cosas que no se ven, el resentimiento, el odio, el rencor, tantas cosas, ¿verdad? Que a veces las tenemos ahí y nosotros creemos que no son pecados.
Entonces, por eso ese versículo es muy interesante porque dice, líbrame de los que me son ocultos a mí, O sea, que de los ni míos. cuenta me doy que estoy pecando contra Dios, quizás todos los días, con alguna Y acción fíjese, que yo estoy cometiendo. y le voy a comentar una cosa, fíjese que hay un pasaje bueno, creo que en algunos estudios lo hemos mencionado, pero si no lo vamos a mencionar otra vez. Vaya, Moisés escribió el Pentateuco. ¿Se imagina usted para Moisés qué horrible debió ser tener que escribir cuando mató al egipcio? Yo no sé si cualquiera de ustedes, yo le hubiera dicho al Señor, mira Señor, y no podemos borrar esa parte. No le podemos echar chelito para que eso no salga. Pues sí, porque está feo, pues. Mira la biografía, ¿no? Y que vas a poner de que tu siervo, el que tú mandaste para, para liberar al pueblo de Israel de Egipto, tuvo ese momento de desliz tan horrible. Pero, pero que es una de las cosas. Y fíjese que por eso es de que en el único salmo de Moisés, el Salmo 90, que es lo que dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, a no tener miedo a ver mis errores y a tener el suficiente valor para poder enmendarlos. Sí. Ahora, lo interesante es que le di que la oración de Moisés al Señor, ¿qué es? Enséñame, enséñame. O sea, porque ese pasito a veces es un poco duro. Es bien tremendo, pastor. Fíjese que nunca yo en mi vida cristiana había experimentado el odio. Sí. En mi vida cristiana. Y llegó un momento en mi vida en que yo llegué a odiar a dos personas, pero fuertemente. Y bien tremendo, pastor. Y quizás ni yo me daba cuenta, ¿verdad? Sí sabía que estaba ese sentimiento, pero que tanto estaba yo pecando contra Dios. Ok, ¿qué tan grave era? Sí, ajá, pero era un odio terrible y yo me recuerdo que en los mensajes del pastor general, él predicaba mucho sobre las raíces de amargura y yo, una vez en un mensaje, yo terminó el culto, la gente ya se iba y estaban hasta apagando las luces y yo ahí sentada lloraba, pero me tocó tanto un sermón y yo poco a poco, yo le pedía perdón al Señor y que me ayudara. Y en qué momento no lo sé, pero Dios fue sanando eso en mí. Entonces, y gracias a Dios, pues que superé eso, ¿verdad? Y bien tremendo porque a veces no nos damos ni cuenta, pastor, de las cosas graves que tenemos en el corazón. Y siente en ese sentido que fue bueno, primero el hecho de darse cuenta, que ya de por sí ya es un paso, y el otro el hecho de tener que admitirlo, pues de decir, vaya, yo pensaba que no tenía ese problema, pues sí lo tengo, pues, sí lo Exacto, tengo, sí. Pero ¿verdad? gracias a Dios que el Señor sanó eso. Mire, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, de veras. Hermana Daisy, dígame, perdón, que le veo con la mano levantada. Daisy López. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, que haciendo referencia a alguien el jueves pasado le decía de que si podía traer algunas preguntas como para indagarnos cómo estamos nosotros, ¿verdad? Ah, bueno. Y de veras que ahí están los versículos, y son bastantes, hermano, y de diferentes magnitudes, porque hablando sobre esto de examinarnos, eso es algo secuencial en nuestra vida diaria. No puede ser cada vez que vamos a la iglesia o porque somos humanos, pues, y estamos en ese constante ir y venir, ¿verdad? De actividades, de humanas y de todo tipo, pues. Entonces, yo creería que este tipo de actividades, este tipo de convivencia nos hace no solo el de escucharle, sino también el de estar atentos a los comentarios de los hermanos, nos hace ir no creciendo, porque para crecer es, sino como manteniendo ese vínculo, ¿verdad? Constante de la comunión con Dios y ir como cada minuto dándole F5, actualizándonos, ¿va?
Esto, Cabal. porque Bien computacional se dio eso. es que no me da otro parámetro, porque imagínese de pronto una molestia, un incidente que puede ser tan sencillo, un accidente nos puede hacer hasta perder la cabeza, ¿verdad? Sí. Y en un momento, porque no estamos en comunión. En cambio, si nosotros estamos en esa línea del Espíritu Santo, iluminame, dame la sabiduría que necesito, anda conmigo, hablame, haceme, o sea, a veces nosotros no es que vamos a tener un momento de hincarnos siempre, ¿verdad? Y de, Señor, aquí es, no, sino que esa constante comunión, pues, y como está bien claro en los versículos, estarnos evaluando, ¿verdad? Evaluando cómo estamos, Y que porque Dios nos, muchas veces permite cosas para que lleguemos, para que nos caiga el 20, vaya, entendamos eso. ajá, y no es solo de pedirle, Señor, dame esto, Señor, quiero lo otro, Señor, es un milagro. No, es más que eso la vida cristiana. Claro Gracias, que sí. hermano. Bendiciones a Veamos, todos. veamos. Primero la hermana Olga y después la hermana Claudia. Veamos. Yo bajé la mano. Ah, vaya. Ya, o sea que ya se la contestamos entonces. No, lo que quiero decirles es que ningún cristiano de verdad puede pecar sin sentir nada. No, no, Porque podemos pecar, hermanos, porque todos pecamos, pero no pecamos con libertad. no. No nos dejen paz como a mi hermana, que el Señor la confrontaba con lo que había en el corazón del odio. Y yo creo que todos nosotros experimentamos ese regalo inmenso del Espíritu Santo, que a veces en el momento nos redarguye, en el momento nos pone. Solo, yo sé que ya no hay tiempo, pero les voy a contar una experiencia. Yo venía caminando un día y encontré a un hombre y me dijo, madrecita, si usted hace oración, por favor, le voy a pedir que ore por mí. El hombre olía alcohol y los datos que me dio fueron bien interesantes. Me han tratado de matar 22 veces. Me andan siguiendo. Tengo mucho miedo. Y aquí está bien frío ahorita. Y me dijo, y solo andaba una camisetita de Dacron, algo así. Una camisa. Tengo frío, me dijo. Y en el momento yo me vi yo con mi imposibilidad de poderle decir, véngase, vamos a la tienda, vamos a buscar un suéter, aquí hay un restaurante. Pero en el momento mi cabeza pensó, ¿y si es cierto que lo andan siguiendo? Él anda oliendo alcohol. ¿Qué hago? Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo empecé a llorar. Y le digo, Señor, ¿eras tú? ¿Eras tú que tenías hambre? ¿Eras tú que estabas desnudo? Hasta ahora no les puedo decir qué pasó, pero una cosa sí hice lo que bien sé hacer. Oré porque él me dijo que eso hiciera. Y todavía en mis oraciones tengo al hombre de la calle, Señor, ayúdalo. Bueno, Pero el Espíritu Santo no nos deja, hermanos, de verdad nos revela. Dígame, hermano. No, pero está interesante esa situación precisamente y esperemos pues de que a veces dentro del plan de Dios, si en ese momento no se pudo dar, pues que otra persona Dios haya llevado a alguien más para que haya podido suplir esa necesidad. Pero sí es interesante muchas veces cómo situaciones como esas a la hora de las horas, pues como que nos hacen reflexionarnos sobre, bueno, y a la hora de las horas, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y lo bueno es, y tal vez resaltemos eso, lo bueno es el hecho de que para usted no fue una experiencia como queriendo decir, ya pasó, ya lo podemos echar al baúl de los recuerdos. No, sino que efectivamente en alguna medida su corazón fue tocado
Y seguramente que le ha hecho plantar ciertas cosas para que si en el futuro vuelve a ocurrir una situación así, probablemente su reacción sea diferente. Fíjese Exacto. que por eso, fíjese que por eso una de las cosas que está en el Padre Nuestro está una cosa que yo llamo la oración preventiva. Es cuando el Señor dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, antes de que las cosas pasen, ayúdame para saber qué hacer en ese momento. Esa parte del Padre Nuestro, la verdad que es muy interesante que nosotros la podamos tener en cuenta. Hermana Claudia, dígame, perdón. A mí me ayudó mucho, pastor, entender Juan 13, porque en Juan 13 el Señor está limpiándole lavándole los pies a los discípulos, ¿verdad? A los apóstoles, y Pedro le dice, lávame todo. Pero Jesús le Ajá. contesta, tú ya estás lavado, o sea, tú ya tienes el Espíritu, tú ya has sido salvo, pero solo es necesario que te laves los pies. Y yo lo entendí así, que nosotros cada día, en nuestro caminar diario, siempre tenemos que ir al Señor en oración a lavarnos los pies por los pecados, por los errores que cometemos día a día. Sí, estamos rescatados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, pero los pies cada día es necesario ir y limpiarlos. Ujú. Y fíjese que es precisamente parte de ese proceso de crecimiento. Quiero ver más, sí, la hermana Olga decía una cosa que hay que retomarla, ¿va? Es el hecho de que por tener el Espíritu Santo no nos va a dejar pecar a gusto. Eso sí que ¿Me definitivamente. deja decir algo más, hermano? Claro que sí, dígame. Había un hombre que el Señor lo usaba mucho en enseñanza y en milagros también, Sí. pero él tenía un amante y él creía que Dios aprobaba su relación porque lo usaba. Ah, Y quiero decir esto porque muchas personas tienen un ministerio exitoso y creen que tienen el derecho de hacer cualquier cosa y que están bien. ujú. Pero a mí una cosa sí me da temor, es cuando en aquel día digamos, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé nuevas lenguas y él diga, No, apartate de no, mí no que lo no te puedo. conozco, hacedora de maldad. ¿Ven? Sí. Y yo creo también que una de las cosas buenas que hace el demonio es hacernos creer que somos los mejores Ujú. y que otros fallan, pero nosotros estamos bien porque el Señor nos usa. Sí. Solo eso, hermano. No, y fíjese de que vaya, hay situaciones, más de alguien a veces, eso que usted acaba de decir, a veces más de alguien me ha hecho ese comentario, en el sentido de, imagínese, por ejemplo, Moisés, Ujú. por todos los milagros que él hizo en Egipto, prácticamente, yo creo que cualquiera en una situación así se hubiera sentido más que imprescindible, ¿va? Pero cuando es el incidente aquel que le dice que le hablara a la roca y Moisés la golpea, ¿qué es lo que le dice? Lo Claro, descalificó. sí, pero vea una cosa, que Dios echó el agua. ¿Qué tal si no la echa? Lo matan. Pero ¿qué hace? Dios, para salvar el momento, echó el agua. Pero le dijo, mira, le dijo, no era así. Así que no vas a entrar a la tierra prometida. Pero aclaremos una cosa. ¿Hasta dónde fue que lo desecharon? Porque usted ve que en la transfiguración, ¿quiénes estaban? Moisés y Elías. O sea, no te creas que por ser quien sos tan indispensable de que podés pecar y no te va a pasar nada. Ujú. No, ¿cómo no? Claro que sí, claro que sí. O sea, una cosa es que hagas ciertas cosas bien y otra cosa es de que que sos como 07, que tenés licencia para matar. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Claro, Moisés tuvo que aprender la lección
sufriendo las consecuencias de que después de matar al egipcio tuvo que vivir 40 años, que después de ese incidente, cuando él en lugar de hablarle a la roca la golpea y que no lo dejan entrar a la tierra prometida, o sea, de que hay ciertas cosas, y que este es un asunto bien importante. Vaya, a veces, por ejemplo, el caso de David es otro. Es que mire, es que David tuvo varias mujeres y toda la cosa. Pero vea qué fue lo que le sucedió a David. Que cuando David le dijo al Señor, te voy a hacer el templo, no. O sea, tú sos creyente, yo te amo y todo lo que vos querrás, pero no tenés licencia para pecar. Has derramado mucha sangre, no. Entonces también en ese sentido, Dios es totalmente claro, ¿va? De que mire, no nos andemos jugando esa campeonada de creer de que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos y que Dios no nos va a hacer nada. Cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado en ese aspecto. Veamos, ¿algún último comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? De veras que han habido opiniones muy bonitas, muy interesantes. Yo Solo he una, aprendido. pastor. A ver, dígame. Sobre el tribunal de Cristo que mencionaba usted, sobre las obras. Y en una clase yo escuché de que Dios lo que va a hacer es examinar la intención del corazón con el que nosotros hicimos lo que hayamos hecho, ¿verdad? En su obra Claro. o a favor de cualquier persona. ¿Es así, pastor? Sí, y tal vez déjeme ponerle dos ejemplos. Uno es cuando dice la escritura que Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, dice, y habían muchos ricos que echaban mucho. Ujú. Llega una mujer hecha 2 blancas y que dice Jesús, esta mujer ha dado más que todo. O sea, los otros estaban dando cantidad, pero ante los ojos de Dios eso no servía. Eso no servía. La mujer esta dio 2 blancas. Y era todo lo que Y, tenía. y bueno, no solo era todo lo que tenía, sino que ante los ojos de Dios era importante. Era Así es. importante. El otro caso que también es muy interesante y yo le recomiendo que usted vea ese pasaje es el fariseo y el publicano. Sí. En el fariseo y el publicano, ¿qué es lo que dice la Ujú. escritura? El fariseo, dice, puesto de en pie, oraba Consigo consigo mismo. mismo. Él no le estaba orando a Dios. Exacto. Él no le estaba orando a Dios, él estaba orando consigo mismo. ¿Qué va a pasar en el tribunal de Cristo? Que todo eso se va a examinar. Ujú. Todo eso se va a examinar, ¿verdad? Toda aquella gente que dice, mira, Señor, pero mire, yo construí, di dinero para que se construyera una iglesia. Sí. Ajá. Amén. Vamos a examinarlo, a ver qué tal. Vamos a examinarlo. Dígame, hermana Claudia. Es que Dios quiere que lo conozcan, hermano, pastor, porque dice, apartaos de mí, no los conozco. O sea, ustedes y yo no tenemos No tenemos nada relación, que ver. no hay una relación, ustedes no me conocen y yo no los conozco a ustedes. Porque a Dios eso es lo que quiere. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que conozcamos la verdad y la verdad de Jesús. Conocer a Dios, tener una relación íntima con Él, ir en oración, con hambre, con sed, con búsqueda, ¿verdad? Pero eso requiere humildad, requiere necesidad, declararse pobre en espíritu. Y muchas veces el orgullo, el ego, la religiosidad no nos permite llegar al Señor con esa hambre. Y por eso es que no hay una relación. Así es, así es. Bueno, mire, de veras, gracias a Dios que han sido opiniones muy interesantes. Yo he aprendido mucho de ustedes este día y espero pues de que el tema pueda serles de bendición. El video pues va a estar subido a más tardar, si no mañana, el sábado, ¿verdad? Así que por ahí lo van a ver. Y déjenme comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. La próxima semana, déjenme ver, aquí está. La próxima semana vamos a hablar acerca del joven rico, ¿verdad? Del que cuando Jesús le dijo que tenía que honrar a padre y madre y le empieza a citar los mandamientos, él le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Qué bárbaro, qué hombre más perfecto. Así que ese casito lo vamos a ver la próxima semana, el 12 de diciembre, siempre en los horarios acostumbrados. Recuerde pues de que usted puede invitar a quien quiera a las reuniones en vivo.
como también a la vez puede compartir los videos. Ambas cosas se pueden hacer, no hay en ese sentido ningún cobro ni cosas así por el estilo, ¿verdad? Porque la idea es precisamente de poder bendecir a otras personas. Así que no me resta más pues que agradecerles por la reunión de esta noche y vamos a orar para terminar entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por los hermanos que este día se conectaron, por los que van a ver el video posteriormente. También te suplicamos que tú puedas hablar a sus corazones. Danos una buena noche, guíanos por el camino recto, que tu Espíritu Santo nos mantenga en la línea en la que debemos estar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga entonces. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Dios bendiga. Buenas noches a todos. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, compañeros. Abríguense por el frío. Sí, por favor.